Esta es tu iglesia, esta es tu amada, la que te anhela, la que te espera, la que te adora, la que te ama. Esta es tu iglesia, amado Jesús. Hermano Roberto comenzó anoche tocándonos las palabras en el Salmo 23 y nos vamos a complementar con el sentir también que tengo en mi corazón para compartir en la iglesia en Punta Arenas. Mi énfasis que yo voy a desarrollar hoy día una parte y mañana pasado será la otra parte, y lo digo al tiro para que esté en sus corazones y en sus mentes, le den vuelta. Mi énfasis, el título grande sería la visión celestial. Visión, pero no cualquier visión, sino visión celestial. ¿Ya? Ese sería el título grande. Y de esa visión quiero desarrollar dos hilos, dos temas. Una visión que tiene que ver con ver a Cristo. Ver a Cristo. Un poquito más de lo que lo hemos visto. ¿Ya? Pero Cristo no es solitario. Cristo es con Dios el Padre, con el Espíritu Santo. Pero aterrizándolo en la tierra, Cristo tiene un cuerpo en la tierra. Y mi otra visión, o la otra visión que quiero que en Punta Arenas pueda quedar algo de lo que vamos a compartir, tiene que ver con la visión de la iglesia como cuerpo. ¿Ya? Cada vez que partimos el pan, muchos de los testimonios son: un solo es el pan, uno solo la copa, siendo muchos somos uno solo. Pero esas cosas que decimos en la palabra, la pregunta es: ¿cómo está haciendo en la realidad? ¿Es así en la realidad? Espero que, producto de la palabra, de que es el Señor, y que nos ha inspirado en el corazón para desarrollar estos días, podamos decir, cuando nos vamos, y ustedes mismos más que nosotros, ustedes puedan decir: hermano, de todo lo que dijo, hay un granito de arena que me quedó y ahora es una realidad en mi vida. Así que esperemos que así sea, con estas dos visiones. La visión es muy amplia, la palabra es muy amplia, como anoche mismo se compartía. Entonces, pero esos son los énfasis que está en mi corazón para la iglesia en Punta Arenas. Entonces miramos Hechos capítulo 1, ¿ya? Que lo escribe Lucas, y dice que en el primer tratado, refiriéndose al libro de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no es cierto? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Le voy a pedir agua a alguna hermana, por favor, hermano. ¿Ya? Le está diciendo: mira, en el libro de Lucas, yo dije algunas cosas del Señor Jesucristo, de las que hizo, ¿ya? Pero ahora es la segunda parte. A quienes también después, miren lo que pasó. Verso 3 es interesante lo que te quiero resaltar. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí tenemos el contexto: Jesucristo ha resucitado y se le aparece a los discípulos. En ese contexto está esto, ¿ya? Y dice que se estuvo con ellos 40 días. ¿Y qué les decía en estos 40 días? Si alguien me dice la última frase. En estos 40 días le habló del reino de Dios. Miren, pongan atención a las palabras. Reino. Reino es un gobierno que tiene rey. ¿No es cierto? Le habló acerca de un gobierno, de un rey, de cómo son las cosas en este gobierno, de cómo son las cosas en este reino. Les dijo quién mandaba en este reino, a quién había que obedecer en este reino, a quién había que seguir. Seguramente le dijo: ustedes son miembros de este reino. ¿Me entiende la idea? Para que hagamos
la vuelta a la palabra, le habló acerca del reino de Dios en estos 40 días. Es como que reafirmó lo que ya les venía diciendo, pero ahora resucitado. Acuérdense que algunos le escucharon, muchos le escucharon, pero había duda con ellos. ¿Ya? Y ahora está resucitado, o sea, ahora hay menos duda. Y están igual curiosos porque a uno le dijeron, a ver, muéstrame las manos. Él le mostró las manos para que alguien creyera, ¿se acuerdan? Entonces le está hablando del reino de Dios. ¿Ya? En estos 40 días. Y después, ahí en el monte va y se desaparece delante de ellos, sube, ¿no es cierto? Y de ahí viene toda esa frase que nosotros también conocemos y lo publicamos, ¿no es cierto? En el versículo 11, ¿no es cierto? Cuando se aparece estos ángeles, dice, los varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Nosotros esperamos al Señor, ¿no es cierto? Amén. Bueno, de aquí viene. Así como se lo están viendo ir, así mismo vendrá. Amén. ¿Ya? Entonces, de ahí está tomada esa frase. Si usted dice eso algún día, acuérdese que está hablando de Hechos 1:11. Entonces, hermanos queridos, el Señor les habla acerca del reino de Dios. Y en el libro de los Hechos nace la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Nace producto de la revelación que trae el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? Así lo dice la Escritura y lo tenemos que reafirmar. Nace aquí la iglesia. La iglesia, producto de la venida del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Súper importante, hermano, decir que todos fueron llenos, no algunos, no los varones nomás, no los discípulos que estaban nomás, todos, porque acuérdense que en este grupo habían hombres y mujeres. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos un concepto malo en la cristiandad. Es como que algunos son especiales y otros no. No, que usted es lleno del Espíritu Santo, hermano. Y nosotros todavía estamos así, como esperando que algo pase. No, hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no es mezquino en eso. Vino sobre todos, sobre hombres y mujeres. Y producto de ser lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasó con ellos? Vino una revelación, un entendimiento. Se le despertó lo que habían escuchado del Señor. Vino a afirmar la palabra. El Espíritu Santo vino a afirmar la palabra que Jesús le había dicho. Vino a afirmar la palabra acerca del reino de Dios. Vino a aclarar la palabra acerca del reino de Dios. Vino a iluminar el entendimiento. ¿Ya? Entonces, producto de ser lleno del Espíritu Santo, hablaban, vamos aquí a el 2:11, ¿ya? Había allí entonces de distintas nacionalidades, no quiero abundar mucho en eso para ser un poco más rápido. Habían allí de distintas nacionalidades cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hablaban? Hablaban en lenguas que no eran de ellos. ¿Ya? Las personas que hablaron producto de la llenura del Espíritu eran hombres y mujeres analfabetos. ¿Ya? Del vulgo, como dice la Escritura. Porque acuérdese, estamos en un contexto de ese tiempo, historia, hablando en el tiempo de nosotros, poca educación, ¿no es cierto? Algunos serían un poco letrados, pero el contexto social de ese tiempo eran hombres comunes y corrientes, ¿ya? Pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y el producto de ser llenos, ¿qué pasó con ellos? Hablaban, el 11, hablaban en idiomas, ¿no es cierto?, de entendibles, ¿ya? De las personas que estaban visitando ahí Jerusalén, que andaban muchos, hablaban y oímos hablar en nuestras lenguas, lo que quiero subrayar, las maravillas de Dios. Subraya esa frase. ¿Qué hablaban?
2:11. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Cómo hombres y mujeres comunes y corrientes, y silvestres decimos aquí nosotros en Chile, hablaban maravillas de ellos? No, de Dios. ¿Usted quiere hablar maravillas de Dios? Amén. ¿Quiere hablar más cosas del Señor? Sí, Señor. ¿Quiere hablar con más gracia del Señor? Deséelo. Dios no es mezquino. Los bautizó a todos con el Espíritu Santo. Los llenó a todos. Pero acuérdense, no vamos a predicar de eso hoy día, pero lo digo con la frase, ¿no? Para ser lleno hay que ser vaciado. Una de las cosas que perjudican la llenura es que estoy llenito de mí mismo. Estoy lleno de mis argumentos, estoy lleno de mis opiniones, estoy lleno de mis pensamientos, estoy lleno de lo que yo creo. Yo las cosas las creo así. Y como las creo así, Dios no me puede alumbrar por el Espíritu porque yo soy el sabiondo. Yo la sé. Entonces no dejo la llenura. No dejo que el Espíritu Santo me alumbre. En el campo decimos, yo siempre pongo este ejemplo, porque soy campesino. Está lloviendo y cuando llueve se dice en el campo, todos se mojan. ¿Ya? Entonces, pero algunas veces nosotros los cristianos, cuando llueve la palabra nos está hablando, me está hablando al corazón. ¿Sabe lo que hacemos muchas veces? Ponemos un paraguas. Así que se moje este, pero yo no. Me pongo un paraguas. ¿A dónde pongo el paraguas? En mi corazón. No, eso no es para mí. Esto es para el resto, esto es para allá, esto es para acá, pero las cosas son así, son así. Entonces no dejo nunca que la palabra me riegue y mi corazón sigue seco y duro. Así el Señor no puede bajar el arado y sembrar. No puede poner semilla para que dé fruto. ¿Por qué? Porque la tierra está dura, está seca. Pero Dios derramó el Espíritu Santo y lo quiere derramar y lo ha dado para todos. Que nadie se sienta como, no, para mí no. Entonces, hermanos queridos, hablaban las maravillas de Dios. ¿Cómo alguien puede hablar las maravillas de Dios? Solamente alumbrado por el Espíritu Santo. No podemos llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora, un dato muy importante, y aquí hay un ejercicio que tenemos que hacer muy importante. Hermano, el conocimiento de la letra no transforma. Porque culturalmente, podemos decir, se sabe mucho de Jesús. Me acuerdo que el hermano Roberto una vez, creo que en Mucagura estuvo en una charla por ahí de un hombre terrenal, donde fue a escuchar una charla, lo contaste hermano Roberto, acerca de la Biblia, del Evangelio, de las palabras. Pero un hombre no creyente, parece que fue voló, no sé, o alguien por ahí, no sé. Entonces hermano Roberto decía, ponía este ejemplo. Entonces, podemos escuchar charlas de la Escritura, ¿ya? Pero no porque alguien hable de la Escritura o hable de Jesús, significa que Jesús lo ha transformado o significa que realmente está la luz de Dios le ha alumbrado. Y prueba de ello, fariseos, hombres y mujeres letrados, letrados. Uno fue en la noche a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Era un hombre, era el profesor de la Escritura. ¿Ya? ¿Dije? Entonces, hermanos queridos, el conocimiento no nos transforma. Lo único que nos transforma es la revelación de la palabra en nuestro corazón. Si no es por el Espíritu Santo, alumbrado por el Espíritu, no hay transformación. La visión clara del Evangelio, de la palabra, la visión clara de Cristo, es lo que transforma. Si no, sabemos que Jesús murió, todo el mundo culturalmente sabe que Jesús murió, sabe que resucitó, lo puede predicar, lo puede decir, lo puede enseñar, pero no es una realidad en su vida. Hermanos queridos, podemos estar en reunión, podemos estar aquí, puedo transitar todos los domingos en lo que llamamos iglesia, estoy en una congregación cristiana, pero no estar nacido de nuevo. No puedo estar alumbrado por el Espíritu. Tenemos que prueba indubitable, una prueba clara de que alguien pasó de muerte a vida, es la transformación de la vida.
Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Hermanos queridos, los invito a reflexionar. No para otro, para tu propio corazón. ¿Has sido transformado por la palabra, por la visión de Cristo? ¿Has tenido visión clara de Cristo? ¿Te falta una visión más amplia de Cristo? ¿Más reveladora de Cristo? ¿Necesitamos más o no? Yo digo que sí. Yo necesito, todos necesitamos. Necesitamos. Entonces por eso es que cantamos, Señor, vengo para entregar lo que tú tienes y yo que puedo entregar mi corazón para que tú me alumbres más. ¿La visión se nos puede nublar? Claro que se nos puede nublar. Ejemplo hay muchos. La más conocida es la Odisea. La Odisea era creyente. Empezó como creyente, ¿o no? Así empezó la Odisea. ¿Fija? Pero ese creyente, esa iglesia, Jesús, ¿dónde estaba en un momento de su vida? Afuera. ¿Fija? Hermanos queridos, entonces necesitamos esa luz del Señor reveladora para que seamos alumbrados aún más. Entonces, lleno del Espíritu Santo, entonces hablaban las maravillas de Dios. Así empieza la iglesia. Hombres y mujeres comunes y corrientes hablando de las maravillas de Dios. Pedro y Juan, entonces, son prueba de ello en el Hechos capítulo 4, ¿ya? Hechos capítulo 4, verso 12. Hay una frase maravillosa, que este versículo no más da para una predicación, ¿no es cierto? Pedro y Juan ante el concilio, ¿ah? Producto de lo que está haciendo el Evangelio, producto del Espíritu Santo, haber venido, revolucionó la época, el movimiento. Los hermanos se convirtieron al Señor, empezaron a ver públicamente maravillas, milagros. Los interrogan a estos hombres y Pedro y Juan allí tienen que ir a dar cuenta. Y esta frase es maravillosa, 4:12. ¿Qué dice? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dijeron con todas sus letras, con toda la fuerza, con toda la claridad. Cristo revelado. Cristo revelado. En ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Amén. Bajo el cielo. No hay otro nombre. Eso se supone que está claro entre nosotros, ¿no es cierto? Amén. Pero que aún se aclare más. Y esta frase es maravillosa. Cuando ellos dicen, pero esto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este está sano? ¿Por qué este está en pie? ¿Qué pasó? Y Pedro le abre la escritura y le explica. Le abre las escrituras que ellos mismos leían en la sinagoga. En ninguno otro hay salvación. ¿Ya? Entonces aquí ya empezamos a ver que en Pedro, en Juan, está siendo encarnado el reino de Dios, porque ellos levantan un nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este hombre que era cojo, que era paralítico, está en el nombre de Jesús en pie delante de ustedes. Este que era ciego está ahora en el nombre de Jesús. Este que es Jesús que ustedes mataron. Y en este nombre era que se... ¿Me entiendes? Aquí sale muchas veces el nombre. Iglesia en Punta Arenas. Ustedes están bajo un nombre. Y muchas veces que cuando proclaman dice Jesucristo es el Señor. Amén. Es nuestro amo, nuestro gobernante. Es nuestro es supremo. ¿Ya? Jesús es el Señor. Estamos bajo ese nombre. Entonces, si estamos bajo ese nombre, usted se conduce como ciudadano de ese reino. Despegado de la tierra. Usted aquí no anda luchando en los reinos de los terrenales. No está candidateado por allá ni para acá. No cae en esos enredos. Porque usted depende de este nombre. De este nombre, como se leía anoche, que es mi pastor. Nada me faltará. Pero algunas veces
Actuamos como que nos falta, entonces vamos a buscar ayuda allá, vamos a buscar ayuda acá, dependo de este, dependo de acá, dependo de allá. ¿Y mi pastor? ¿Y tu pastor dónde está? ¿Se fija que muchas veces somos inconsecuentes? Llueva o truene, estamos tranquilos, porque Jehová es mi pastor. Amén. Él hizo los cielos, hizo la tierra, en todos los mares, le puso límite al mar. Tranquilo. Se movió en la tierra, tranquilo, hermano. Dios es soberano. Amén. O sea, cuesta eso, yo sé que cuesta, pero lo digo para que, porque el Señor es mi pastor. Entonces, queridos hermanos, entonces, en este nombre que es sobre todo nombre, entonces, no hay otro nombre dado a los hombres. Hechos capítulo 9. Nos vamos a saltar un poquito. Hay un hombre conocido por todos nosotros que se encontró con el Señor Jesucristo. Y producto de encontrarse con Él, fue transformado. Y eso es lo que tiene que suceder con todos nosotros. Pero ese hombre primero estaba muy segurísimo de lo que estaba haciendo. Estaba muy seguro. Creía que agradaba a Dios con las cosas que estaba haciendo. Iba camino a Damasco con cartas de las autoridades religiosas y políticas, iba con todos los poderes para perseguir a estas personas que se dicen que son del camino, porque no le hallaban cómo decir. Entonces, escucharon seguramente en sus dichos, nosotros seguimos al Señor Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguramente, escucharon eso. Entonces le pusieron los del camino. Y Saulo de Tarso iba muy convencido de estar agradando a Dios. Porque él sabía la Escritura. Pero estaba ciego de la revelación de Cristo. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Sabía la Escritura, pero no lo había visto. Lo había leído, pero no había sido revelado. Hermanos queridos, que la Escritura, que la palabra sea revelada en nuestros corazones. Amén. ¿Ya? Cuando es revelada, recién viene el movimiento de nuestro corazón, de la transformación. ¿Ya? Entonces, iba muy seguro, persiguiendo a hombres y mujeres que habían sido esparcidos producto de la persecución. Y cuando va, ustedes saben lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que sale aquí. Entonces, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dos palabras que quiero resaltar aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nosotros ya conocemos a Jesús, pero no está de más decir, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Quién eres? Te conozco así tanto, pero quiero conocerte más, como quisiéramos esa pregunta. No porque estemos persiguiendo a alguien, sino, ¿quién eres, Señor, realmente? Quiero conocerte más. Entonces, si tú tienes en el corazón de decir, ¿quién eres? El Señor te va a decir, yo soy Jesús. ¿Ya? No eres perseguidor, no eres perseguidor, no eres Saulo. ¿Ya? Pero necesitamos tener esas palabras también en nuestro corazón. Señor, quiero conocerte más. Y el Señor se da a conocer. ¿A quién iba persiguiendo él? A hombres y mujeres del camino. Y cuando él pregunta quién eres, producto de eso, se presenta a Jesús y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no persigo a Jesús, podría haber dicho él. No persigo a Jesús porque no perseguía a Jesús. Pero acuérdense que ahí se inicia la vida de Pablo en cuanto a poder empezar a ser revelado Cristo en su corazón. ¿Ya?
¿Qué tuvo que hacer el Señor? Derribarlo. Hay harto que decir respecto a eso, derribarlo de su argumento, derribarlo de su conocimiento, derribarlo de su pedigrí humano, derribarlo de su sabiduría, derribarlo. El Señor lo derribó, y lo derribó, y lo derribó. ¿Ya? Pero junto con derribarlo vino la revelación de Jesucristo. Desde que el Señor Jesús le habló acerca del reino de Dios. Desde que Pedro dijo el nombre de Jesús. Aquí Pablo empezó a conocer a Jesús. No empezó a conocer la religión esta o la religión otra. Empezó a conocer el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios encarnado. Empezó a conocerlo. ¿Ya? Empezó a conocerlo. Pero no solamente a conocerlo a él como persona, sino que después Pablo, no vamos a predicar eso ahora, pero empezó a conocer Jesús. Para hacer el ejercicio. Jesús, uno. Pero yo persigo a personas. Si persigues a las personas, me persigues a mí. ¿Me entiendes? Ahí empieza la revelación de Cristo y la iglesia. Cristo como cabeza y el cuerpo de Cristo, los cristianos. ¿Me entienden? Ahí hay dos revelaciones maravillosas, tremendas, que hacen que la vida se conduzca por ese lado. Y Pablo es prueba de eso, prueba de esa vida. Humanamente, ustedes han visto en los servicios públicos y en las instituciones privadas una palabra que dice visión, una frase. Visión, misión. Están en los servicios públicos muchas veces y en las instituciones privadas igual. Podría estar en tu casa y en mi casa también. No ponerla en el letrero, sino que se supone que hacemos ese ejercicio. Si no, hágalo hoy día, de aquí en adelante. Los que tenemos, especialmente los matrimonios. ¿Cuál es nuestra visión de vida? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cómo queremos la vida? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo vemos la fe? ¿Cómo vemos la vida cristiana? ¿Cuál es nuestra visión? Y de acuerdo a la visión que tengamos, va a ser nuestra vida. ¿Me entienden? Si dijéramos nuestra visión en nuestra casa va a ser una casa de paz, de tranquilidad, de armonía, todos los que viven en esa casa van a tener conductas que ayuden a eso. Porque esa es nuestra visión de vida. ¿Me entienden la idea? Es bueno hacer ese ejercicio, hermano. ¿Cuál es nuestra visión de vida? Si no tenemos claro eso, entonces, más que ser pacíficos, podemos ser revoltosos, podemos ser conflictivos, producto de que no sé cuál es la visión, dónde estoy. Entonces, queridos hermanos, por eso que Pablo, después en sus predicaciones y en sus oraciones, pedía esto. Pedía que los hermanos fueran llenos, fueran alumbrados, y para eso vamos a mirar el libro de Efesios. Una iglesia muy maravillosa, Éfeso, una iglesia de discernimiento, de entendimiento, de revelación, donde en el capítulo 1, verso 5, Pablo dice lo siguiente. Efesios 1:15, perdón. ¿Ya? Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Se acordaba de los hermanos y él hacía oraciones. En el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Mi oración es que el Padre le dé espíritu de revelación, de conocimiento, de sabiduría. En el fondo, y lo complementamos, le dé visión.
visión clara, ojos ungidos con colirio, para que vean a quién, a Cristo, hermano, Amén. para que veamos a Cristo más claramente. Al verlo más claramente, vamos a comprender más cosas del Señor Jesucristo. Cuando veo a Cristo dadivoso, fiel, cuando lo veo que se ha entregado por todo, veo cuán mezquino soy todavía. Cuando veo que Él es fiel y dadivoso, veo mi mezquindad. Cuando veo realmente que me perdonó de una vez y para siempre, yo estando podrido de pecador, entonces recién puedo decir, Señor, 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 gracias. Pero no solamente por mí, sino que después también puedo perdonar a otros. ¿Entiendes? Porque ¿cómo no perdonar a mi hermano si yo fui el más pecador de todos? ¿Me entiendes la idea? Pero cuando no lo vemos así, entonces empezamos a tener actitudes distintas. ¿Ya? Entonces, es necesario ver más revelado a Jesucristo el Señor. En el conocimiento de Él, sabiduría, entendimiento. ¿Se fijan? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ya? No los ojos así físicos para ver las cosas terrenales, sino para ver las cosas espirituales. Los ojos del entendimiento, en la cabeza. El entendimiento, ustedes saben que se embota, se queda ahí, muchas veces oscuro, por los pensamientos humanos, terrenales, que pueden pasar en nuestra cabeza. Pero la luz de Dios cuando viene nos alumbra y nos da el entendimiento, nos da claridad, entonces podemos salir de nuestros pantanos. Entonces, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya? Recién ahí podemos, hermanos, tener más claridad, más luz de Dios. Y esto es lo mismo que el Señor Jesucristo oró. Vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Le doy los versículos que quiero, ¿no? 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso se cumplió en los hechos. Y se ha cumplido a través de toda la historia. ¿Quién nos ha revelado a Cristo? El Espíritu Santo. Él nos ha revelado a Cristo. El Espíritu Santo ha revelado a Cristo a través de toda la historia. Y los va a seguir revelando y lo quiere seguir revelando, porque ese es el Espíritu de Dios, de revelar a su Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Ya? Entonces, eso, queridos hermanos, necesitamos una mayor revelación del Señor Jesucristo cada día. ¿Ya? Creo que a todos nos pasa, ¿no es cierto?, que algunas veces nos entrampamos y nos empantanamos ciertas cosas. Entonces, necesitamos eso. El Espíritu Santo está dispuesto, así lo ha hecho, así lo ha revelado a hombres y mujeres. Lo hizo en la iglesia de los Hechos, que es maravilloso cómo empieza la vida del Evangelio.
lo hizo en Pablo encarnado, la revelación encarnada en Pablo. Y termino diciendo lo mismo, lo último en Colosenses capítulo 1, cuando el apóstol Pablo tenía esta carga, entonces él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿ya? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo es por Cristo. Y en el verso 18 especialmente el que quiero destacar, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él está con acento, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Yo le decía que cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo en Hechos capítulo 9, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguía a hombres y mujeres. Primero se presenta, yo soy Jesús, tú persigues a la cabeza. Pero cuando persigues a la cabeza, persigues al cuerpo. Porque el cuerpo, la cabeza y el cuerpo es inseparable. Cuando usted afecta a un hermano, ¿a quién está afectando, hermano? ¿Sí? Pero sobre el cuerpo, ¿quién está? La cabeza. Cuando usted ofende a un hermano, está ofendiendo a Cristo. Cuando le hablo mal a mi esposa, ¿a qué estoy ofendiendo? A la cabeza y a mi esposa. Porque es inseparable. Cuerpo y cabeza son inseparables. Cuando la esposa hace lo mismo. Por eso es que es muy importante, es muy necesario, hermanos queridos, que tengamos una mayor revelación de Cristo y de la iglesia. Porque a la medida que tengamos una mayor revelación de Cristo y de la iglesia, vamos a pecar menos, vamos a cometer menos errores, si podemos poner la palabra, nos vamos a afectar menos, vamos a ser una iglesia sana, que tiene una cabeza, que tiene un fundamento, a Él miramos, a Él seguimos, que estamos muertos, vivimos para Él, somos para la gloria de su nombre, no estamos con defensas propias, ¿me entiende la idea? No me defiendo, me sujeto a los hermanos, tomo decisiones en comunidad con mis hermanos, porque ya cometimos demasiados errores y pecados tomando decisiones solos. Hay muchas cosas prácticas que en la segunda parte de mi intervención vamos a hablar más cosas prácticas de la vida de iglesia. Lo que quiero dejar en este énfasis hoy día es, hermanos queridos, tenemos una cabeza que es Cristo. Amén. Y Cristo revelado, pero necesitamos más revelación de Cristo. No necesitamos conocimiento intelectual de Cristo. No necesitamos conocimiento intelectual. Lógicamente pasa por la cabeza, porque para eso está el intelecto, para eso está el conocimiento humano. Pero necesitamos que eso que conocemos en la letra baje al corazón. Pero no baje solamente, sino que se transforme en una realidad de vida. Que sea esa mi vida, mi conducta de vida. ¿Me entiendes? ¿Quién es manso y humilde? Jesucristo. Yo, siendo Dios, porque de Dios vengo y a Dios voy, tomó el librillo, tomó la toalla, le lavó los pies a sus discípulos, ¿no es cierto? Y dice, frase maravillosa, si yo siendo el maestro le hago esto, esta es la vida del cuerpo, esta es la vida de iglesia, así se vive en el reino de Dios. ¿Vivimos así? Muchas veces más que nada nos rozamos más que lavarnos los pies. Hermano, Punta Arenas, ¿quiere ser una iglesia sana? Amén. Tenga como cabeza revelado a Cristo. Pero no va a estar Cristo separado del cuerpo. Si usted afecta a un miembro del cuerpo, afecta a la cabeza. Que el Señor nos libre, hermano. Amén. ¿Sí? Y no tengamos conocimiento por conocimiento, porque eso no sirve, no transforma. El conocimiento que transforma es el conocimiento revelado. Y eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte. ¿Ya? Que así sea con todos ustedes, con todos nosotros también.
porque es necesario, porque es necesario. El mundo está cansado de cristianos, entre comillas, de nombre, hermano. Necesita la antorcha que alumbre, que transforma. Ese matrimonio me gusta. Esa familia de allí. Este vecino de acá. Cuando el vecino esté en apuro, ¿sabe dónde va a ir? Va a tocar la puerta, vecino. Yo sé que usted va a la iglesia, ¿puede orar por mí? Y ahí uno se da cuenta, algo estamos mostrando, dice. Oye, llegaste tú. ¿Por qué no oráis tú? Porque aquí no hayamos que hacer. En los velorios especialmente, en los campos. Le cuento una historia, se murió una tía y mi primo me llama y me dice, oye, ven para acá. Hay que mi tía dijo que cuando muriera le llamamos al cura. Pero me dijo, yo a los curas no le creo, me dijo. Y como la viejita está muerta. Entonces me dijo, yo te conozco, eres mi primo. Vivimos aquí en la comunidad. Así que ven y tú habla. Sorpresa. Y le dedicamos a los parientes. Pero eso, ¿por qué sucede? Que de alguna forma un poquitito alumbramos. Yo creo que te ha pasado cosas así. En el curso, ¿ya? En el vecindario, en el trabajo. Entonces, tan mal no estamos. Pero no nos conformemos. Necesitamos más y más de Cristo. Amén. Como dice la canción, amén. Quiero más y más de Cristo, que lo canta mi hermano Roberto. Porque es inagotable. Necesitamos que Cristo sea revelado más en nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando eso suceda, vamos a hablar así como natural. Nos vamos a estorbar para hablar, para dar testimonio, que vamos a hablar, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Amén. Vamos a hablar de las maravillas de Dios. Amén. Entonces llega alguien acá, oye, que son amables estas personas. No, me tinca que me quieren convencer para que me quede. Pero después sigue viniendo y al final, no, que son amables de verdad. Yo le digo a los hermanos allá, cuando alguien pase la puerta, que se encuentre con realidades. ¿Usted cómo se llama? Quédese aquí en el asiento. Anda bien, yo lo voy a dejar. Porque se supone que hay creyentes que expresan a Cristo. Pero si llegó alguien, está bien, no le pasamos ni el cancionero para que cante. ¿Dónde está la amabilidad de Cristo que se expresa a través de todo? Detallitos de ese tipo. Vamos también a hablar de la segunda parte, porque hay hartos detalles prácticos que necesitamos, disculpando la redundancia, practicar. Pero no la practicaremos y no la podemos practicar si no tenemos una revelación, un Cristo vivo en nuestro corazón. Amén. ¿Ah? Si no, nos podemos transformar en hombres y mujeres letrados que se sienten en un trono a juzgar el resto. El Señor nos libre. Amén. El Señor nos libre. Hermanos queridos, necesitamos a Cristo revelado en nuestro corazón. Y cuando se revela, no se lo revela solamente. Necesitamos verlo como Él es, el nombre de Jesús, amén, la obra de Jesús, la persona de Jesús, pero va asociado al cuerpo que es la iglesia. Amén, hermano. Gracias por su atención. Amén. Esta es tu iglesia, amado Jesús, amado Jesús, amado Jesús.